Bien, vamos a continuar entonces. En este momento vamos a entrar pues, al mensaje, la palabra. Y ya como le han dado como el preámbulo, que sabemos que vamos a estar en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31 especialmente. Pero vamos a irnos hasta el versículo 28, donde vamos a leer próximamente en este instante. Había una oportunidad, se decía que en un campo muy fértil, muy hermoso, había varios árboles en ese campo, pero crecía en ese campo unos pequeñas plantas y que estaban naciendo y habían de diferentes colores. Debajo de esas plantas estaban creciendo unas cebollas rojas, otras verdecitas, turquesas, amarillas, de diferentes colores. Eran muy hermosas. Y eran como ciertos rayos que cuando el sol le llegaba pareciera como que resplandecía tanto. Pero con el tiempo mucha gente comenzó a decir que eso era muy peligroso, lo que esos rayos salían, y que las plantas que estaban allí eran muy peligrosas para la humanidad. De allí en adelante dice que comenzaron como a esconderse y esconder lo que ellas tenían. Poco a poco se fueron envolviendo y lo que hoy llamamos entonces la cebolla. Y cuando nosotros comenzamos a pensar en la cebolla, mire, hay muchas cosas que suceden en la cebolla. Yo traje dos diferentes. Y algunas de ellas, en el tiempo, como van desarrollándose, dicen que envuelven pues sus capas. Y cuando ustedes comienzan a ver la cebolla, comienzan a ver capa tras capa, tras capa, tras capa. Y hay como 10 capas que tiene una cebolla. Ahora ustedes la van a contar en su casa. En segundo lugar, hay una cosa también muy importante en la cebolla que sucede en ellas. Si lo han notado, yo no sé cómo hacen ustedes. Les voy a explicar algo que yo hago siempre cuando voy a comprar cebolla. Pero la primera cosa que hago cuando compro la cebolla es que la agarro y la toco en el centro arriba y en el centro abajo. Y si se hunde, ya sé que no está buena. Está podrida. Y verdad, comienzan a podrirse así en esa forma, ¿no? Y comienzan a podrirse ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Qué interesante que la cebolla siempre se ha comparado con el corazón. Y exactamente en el hecho de haberse envuelto, le preguntaba entonces a la cebolla el por qué ellas se escondieron así de esta manera. Ellas se empezaron a esconder en la oscuridad. Y adentro, en lo más profundo, se fueron envolviendo, escondiendo adentro lo que ellas sentían en su corazón. Y eso dice la historia, ¿no? De anécdotas y cuestiones de mitos que la gente dice, ¿no? Pero lo interesante para esto es de lo que nosotros también entendemos, lo que dice la palabra de Dios, lo que es el corazón. Y la cebolla es como, exactamente como ese corazón de muchas cosas que nosotros escondemos, que nosotros tenemos. En la palabra que estamos leyendo ahorita en este momento, que vamos a leer, la Biblia nos explica a nosotros sobre esa parte del corazón. Y hoy vamos a iniciarnos en este sentido. Y dice el capítulo 12, versículo 28 de Marcos, en adelante hasta el versículo 33, hasta el 34 que vamos a leer, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les habían respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza,
y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oye, qué interesante la historia que nos presenta aquí en la palabra de Dios, pero no solamente la historia, sino el contenido de esa historia, lo que significa esa historia para nosotros. Él está hablando de ciertas verdades que tienen que ver con nuestras vidas. Si nosotros le preguntáramos en realidad a cualquiera de ustedes, ¿cuál es lo principal, qué es lo más importante en la vida cristiana? ¿Qué respondería usted sobre todas las cosas? Yo sé que hay algunas cosas que nosotros responderíamos: la santidad. Otro diríamos entonces también el hecho de la justificación. Pero hay alguna cosa que respondió el Señor y le dijo a este hombre, a este escriba: sobre todas las cosas es que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Esta es la parte más interesante que la Biblia nos está hablando a cada uno de nosotros en este sentido. Así que a partir de hoy vamos a comenzar esta serie que la hemos titulado Entrega Total. Y esta es la serie que nosotros comenzamos en el día de hoy y que la vamos a estar estudiando todos estos domingos, la vamos a estar conversando todos estos domingos para que Dios pueda tocar nuestro corazón. Y la primera que vamos a ver es hoy la parte del corazón, es decir, la entrega del corazón. ¿Qué significa eso? En segundo lugar, la entrega del alma. En tercer lugar, la entrega de la mente. Y luego, la entrega de tus fuerzas y la entrega de tu amor hacia los demás, que es muy importante lo que la Biblia dice. Así que son 5 domingos que vamos a estar viendo parte en la palabra de Dios. En el contexto que nosotros estamos viendo, para que entremos un poquito más de análisis al texto, para que lo veamos de una manera más expositiva y de una manera más exegética, de manera que podamos entrar un poquito más. Podemos entender entonces que lo que el Señor está hablando acá, está hablando en los últimos momentos. Faltaba una semana para que el Señor fuera crucificado en la cruz del Calvario. Esa última semana que estaba sucediendo era el último momento que el Señor estaba con ellos. En ese día que había transcurrido ya en la tardecita, ya el Señor había sido atacado varias veces y con preguntas y haciéndole caer con algunas preguntas, pero nunca pudieron encontrar ni hacerle caer. Y aquí ahora llega este hombre, un escriba, y que ahorita vamos a describirla de la persona que está hablando aquí en este momento, pero se nos habla en la manera, en el contexto. Faltaban 3 días, estamos en el día martes. ¿Cuándo fue que fue crucificado el Señor? Entonces, ¿cuántos días serían? Los católicos responden el viernes, los evangélicos responden el jueves. ¿Cierto? Porque si usted saca los 3 días, ¿cuáles serían? Bueno, saque la cuenta y usted verá entonces cuántos días serían. Porque fueron 3 días que el Señor Jesucristo estuvo muerto y luego resucitó. Bueno, los buenos católicos seguirán respondiendo los viernes. Pero ahí vamos. Y los evangélicos responden los jueves. Si pensamos en estos días, esta semana. Pero para quedar bien, colocaron jueves y viernes santo. ¿Cierto? Para estar por los dos, para los evangélicos y para los católicos. Bueno, pero fíjense cómo es la historia, ¿no? La manera como nos las cambian, así en esa forma, ¿no? Pero como tenían esa duda, lo colocaron jueves y viernes santo. Así es la costumbre tradicional católica. Pero bueno, mire, hermano, lo que la Biblia nos está mostrando. Así que estamos hablando, mi hermano, unos días ya antes que el Señor fuera entregado en la cruz del Calvario y muriera en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Un día martes estaba sucediendo esto. Pero este día martes, donde llega este hombre confrontando al Señor como líder religioso, una de las altas jerarquías, y era un escriba. ¿Quién era un escriba? Una persona que se ocupaba de transcribir las escrituras, de guardar también las tradiciones. Antes de lo que era el momento cuando Israel fue llevado allá a Babilonia, el centro espiritual de la gente era el templo. Pero luego cuando fueron llevados allá a Babilonia, ya no era el templo el centro principal. Ellos miraban sí hacia allá
y volvían su mirada para regresar su mirada al pueblo donde ellos pertenecían, a las tierras donde estaban pertenecían, donde estaba el templo. Y era así como también los maometanos. Ellos se reúnen y cuando se reúnen se agachan mirando con su cabeza, apuntando hacia el lugar donde está el templo de Mahoma, donde está el templo de Dios actualmente. No el de Mahoma, sino el que debía estar allí, el templo de Dios, que algún día por promesa divina allí se levantará el templo de Dios. Pero la parte interesante es que luego a partir de allí, de cuando ellos regresaron también, y el escriba más importante, el escriba que más resalta las escrituras, a ver si ustedes recuerdan quién fue ese escriba que regresó. ¿Ah? Los cristianos debían de saber cuál es ese escriba. ¿No recuerdan? Y que hablaba de las escrituras y que hizo muchas cosas y el pueblo permanecía en pie. Ahora sí le estoy diciendo un poquito más. Permanecía en pie todo el día escuchando las escrituras para escucharlo a él hablar, un gran predicador. ¿Quién era ese? ¿Todavía? Esdras. Muy bien. Él era escriba. Y menciona pues también las escrituras. Así que también en la Biblia también menciona escribas que estaban apegados a la palabra de Dios, pero también menciona escribas. ¿Quiénes eran estos escribas? La mayoría de ellos eran fariseos. Y usted sabe que el fariseo era contrario a los planes de Dios, contrario a lo que la Biblia decía. ¿Qué hacían estos escribas? Ellos trataban de interpretar, de guardar, y como decía yo, que a partir después de que regresaron del pueblo de Israel, estaba todo centrado en los escribas, porque ellos les hablaban la palabra. Ahí lo vemos cuando Esdras, pero ya no tenían el templo había sido destruido, maltratado, dañado, estaba en el suelo. Y ellos cuando comenzaron a regresar, entonces en esta manera hubo la reconstrucción del templo, hubo la reconstrucción también de los muros, y esa es la parte que la Biblia nos resalta. Pero los escribas hicieron un gran trabajo mientras que estaban en Babilonia el pueblo de Israel. Y se centró de ahora en adelante, toda su mirada estaba en las interpretaciones que hacían los escribas. Ahora, fíjense algo muy interesante cuando hablamos de esta parte de la historia. Forma pues de un complot, yo diría nacional, un complot de toda la nación, del pueblo de Israel en contra del Señor Jesucristo. Y la idea era asesinar al Señor Jesucristo, usados por Satanás, para que Cristo no llegara a la cruz de Calvario. Porque Satanás sabía que si Cristo moría en la cruz de Calvario, esa era en realidad su eternidad donde iba a estar en el infierno, porque Cristo iba entonces a declarar sobre él el hecho de que él había vencido, y lo hizo así en 1 de Pedro. Algunos hermanos piensan cuando leen 1 de Pedro que dice que él fue y predicó a los lugares más abajo de la tierra. Dicen no, que fue a predicar para que se convirtieran. No, el que está ya declarado que ya está condenado al infierno, que son los ángeles caídos, los ángeles que acompañaron a Satanás, más nunca saldrán de allí, a pesar de que hoy en día el Señor les permite estar aquí en la tierra y andar. Pero ¿sabes qué? Ellos nunca van a salir de allí. Y cuando él fue a predicar, solamente fue a proclamar que había vencido en la cruz de Calvario y que la condenación de ellos ahora se cumplirían. Estarían condenados para siempre porque Cristo había resucitado de entre los muertos y esa era la victoria segura. La victoria que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero qué maravilloso cuando la Biblia nos está describiendo todo esto, nos hace pensar. Y fíjense lo que la Biblia está diciendo. Una persona tan interesante, que llega al Señor y le pregunta, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante en todas las escrituras? Los escribas tenían una gran tarea. Y la gran tarea de ellos era de verdad cuidar las escrituras. Y una de las cosas que él tenía era que quería saber de verdad en su corazón. Y esto me llama así la atención de este hombre. Porque él quería saber en sí qué era aquello que le podía acercar más a Dios. ¿Qué era aquello que nosotros debiéramos de cumplir? Que pudiéramos entonces tener una tremenda y grande relación con nuestro Padre Celestial. Y él le llega y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces el escriba, cuando Jesucristo le responde, el escriba responde esta palabra, un hombre que también era teólogo, conocedor de las Escrituras, un hombre que por años había enseñado también las Escrituras,
y se había dedicado para que todo el mundo respetara las Escrituras y guardaba las Escrituras. Sin embargo, muchos de ellos eran fariseos y ellos trataban de torcer los mandamientos. Pero note algo muy interesante de lo que está sucediendo acá en esta parte de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de estas personas, estamos hablando de personas muy meticulosas, que estudiaban con exactitud lo que la Biblia estaba diciendo. Pero lo lamentable de muchos de ellos era que torcían las Escrituras e inventaron de las Escrituras y los mandamientos que la Biblia habla. Ellos comenzaron a inventar y sacaron de unos pocos mandamientos más de 600 mandamientos, los cuales ellos seguían después. Y esos mandamientos se convirtieron, se multiplicaron. Es más, por ejemplo, cuando dice en el caso de la mujer que sería repudiada por no haber sido fiel al hombre, ellos sacaron mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, que hasta llegaron a repudiar a la mujer por cualquier cosa. Aún cuando la mujer se peinaba el día sábado, el hombre tenía el derecho de deshacerse de la mujer para decir que había sido infiel. Y así lo interpretaban. Imagínense lo que ellos hacían también en esa forma. O sea, ¿hasta dónde llegaron? Ahora, fíjense que lo que dice la palabra de Dios en el versículo 32 del capítulo 12 de Marcos. Entonces el escriba le dijo al Señor, cuando el Señor Jesucristo le dice, los mandamientos sabe, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Con toda qué? Tu alma. ¿Con toda qué? Tu mente. Y luego con todas tus fuerzas. Y él le dice, cuando el Señor Jesucristo le dice, y amarás al prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él le dice estas palabras, el hombre viene y le dice lo siguiente, le escriba, mire las palabras que él dice tan hermosas. Y él dice, bien, maestro. Y le reconoce y le dice, maestro. Oye, qué interesante que un escriba llame a Jesucristo y le dice, maestro. Oye, significaría muchísimo porque lo colocaría al nivel mayor del pueblo de Israel, de los rabinos. Y él está diciendo, maestro. Pero la otra palabra que él dice es, verdad has dicho. Es decir, excelente tu respuesta. Tienes 20 puntos, estaba diciendo este hombre. Y luego le dice que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Miren, qué interesante respuesta. Yo en estos días, no sé si ustedes han visto, pero en la prensa nacional e internacional, se está hablando de un hombre que ha venido a Latinoamérica a venir a proclamar el evangelio de Satanás. ¿Lo han escuchado? Pues ahorita, en este momento en Latinoamérica, hay un hombre ahora que se está dedicando ahora con poderes y prodigios a venir a predicar el evangelio de Satanás, así mismo, tomando las palabras como que dicen en la Biblia. Y ahora ellos también toman este pasaje de la Biblia, amarás al Señor tu Dios, pero no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Satanás. Y él anda en una evangelización de Latinoamérica, porque ya en Estados Unidos tienen muchas casas, muchos locales, que los llaman también templos satánicos. Pero mire estas cosas que estamos hablando. Mientras que Satanás va creciendo, los cristianos evangélicos como que van reduciéndose en el tamaño o que se van reduciendo en la creencia de un solo Dios, de pensar que Dios de verdad, ¿quién es ese Dios para su vida? La Biblia nos habla a nosotros para que nosotros podamos entender, porque cuando el escriba le dice al Señor, verdad dicho, y tus palabras son muy, muy, muy tomadas en cuenta cuando le dice, Dios uno solo es. Esa es nuestra creencia, que Dios es uno solo. Y estamos hablando de uno solo en tres personas, Padre, Hijo. Oye, qué buenos son ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia nos dice a nosotros. Pero Dios es uno solo. No son tres dioses, es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la palabra de Dios dice. Versículo 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, o sea, con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro conocimiento, que tú no puedes decir que amas a Dios
cuando rechaza tu entendimiento, tu inteligencia, algo de Dios. No sé si me estoy explicando lo que yo estoy diciendo. Pero fíjense lo que la Biblia está diciendo. Con toda tu alma, es decir, mire, de lo más profundo de ti, debe surgir de verdad el sentimiento, el hecho de lo que te anima, porque el alma tiene que ver con eso, con el ánimo, de lo que te mueve, de lo que te motiva, lo que te conlleva a tu disposición. Y está hablando otra vez así, de esta manera, con toda tu personalidad, con todo tu ser, desde adentro hacia afuera, y dice, y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mira, está hablando de un escriba, donde él también ofrecía sacrificios y holocaustos. Y él dice, mira, esto es más grande que haber ofrecido sacrificios a Dios, haber agarrado el cordero y llevarlo al templo y haberlo sacrificado. Mire, más grande es que tu corazón esté dispuesto. Lo importante que él estaba diciendo es que es más grande, ¿verdad?, lo que tú encierras en tu corazón hacia Dios, que lo que vengas a venir muchas veces a la iglesia, o tus ofrendas, o tus diezmos, porque más grande debe ser lo que hay en tu corazón para Dios. Porque la actitud, de la manera como tú haces la cosa, lo que está dentro de tu ser, lo que te mueve, es lo más importante. Pero si no hay nada que te mueve y tú solamente lo haces, es solamente religiosidad. Es una buena religión la cual tú estás haciendo. Y el versículo 33 lo está diciendo exactamente la respuesta. Una persona que no era cristiana, que solamente era un escriba, pero estaba significando mucho sobre lo que él estaba diciendo. Y esto significaba lo que él estaba reconociendo, y estaba reconociendo al Señor. Y eran llamados pues de esta manera de escribas, intérpretes de las leyes. Eran grandes teólogos, pero multiplicaban así en esta forma. Y habían convertido pues los mandamientos de Dios en 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Es mejor dicho, un mandamiento que te prohíbe cada día los 365 días del año. Es decir, cada uno tendría un mandamiento para los 365 días del año. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, y así lo convirtieron todos los mandamientos del Señor. Una prohibición que tú debes aprender cada día. Esa es la manera, de forma religiosa. También entonces consistía en un mandamiento, pues, de escoger los mandamientos. Ellos trataban de escoger todos los mandamientos, pero entre todos ellos siempre estaban buscando para ver cuál era el más importante. La vida del escriba, del fariseo, todo el tiempo era buscar encontrar cuál era el mandamiento, y sus estudios siempre consistieron en eso. El hecho de algo que lo acercara más a Dios, pero cada día estaban más lejos de Dios. Porque no honraban a Dios y porque su corazón no estaba dispuesto delante de Dios. Pero este hombre que se había acercado al Señor Jesucristo había dicho cosas contrarias, diferentes a lo que las demás personas decían y hacían. Mateo capítulo 23, versículo 23 al versículo 39, el Señor Jesucristo, refiriéndose también al pueblo de Israel, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, y lo mencionan los dos en un solo conjunto, porque casi nunca estaban separados. Y casi siempre los escribas eran también fariseos. No todos, pero casi siempre los escribas eran fariseos. Y él le dice así, y él los llama y le dice: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia, la fe. ¿Qué cosa hacemos nosotros si nosotros traemos los diezmos y damos grandes posesiones a Dios, pero no disponemos de verdad nuestro corazón delante de la presencia de Dios? Fíjense, el primer elemento que la Biblia presenta, la manera para mostrar de que amamos a Dios. Y él dice: y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Comienza con el primer elemento, porque ese elemento es algo muy importante. Elaine Biapur, una de las psicólogos que escribe Las tres caras de la mente, algo muy interesante en ese libro. Yo lo enseño siempre en la universidad, trabajo con ella, y hay algo que ella enseña siempre. Ella dice que la manera como nosotros procedemos con la parte cognitiva, con la parte mental,
es por la disposición que las emociones hacen de nosotros. Es decir, las emociones controlan nuestras vidas. Y como tú te sientas, vas a pensar. Y como tú te sientas, vas a proceder. Si tú no estás de buen ánimo, ¿cómo van a ser tus respuestas hacia las demás personas? Amargadas, reprochables. De tal manera que del corazón se expresan tantas cosas y ella tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque la Biblia primeramente es la que nos los presenta. Las emociones controlan primeramente la mente, pero primeramente se produce en la parte afectiva. Y si nosotros ponemos a analizar la parte del corazón y la parte del cerebro, una parte del cerebro está conectada directamente con el corazón porque tiene que ver con la parte afectiva nuestra y está mucho más interna dentro de nosotros y va mucho más interna que la parte del razonamiento, que la parte cognitiva nuestra. Qué interesante, ¿no? O sea, Dios nunca se equivocó y fueron escritos 2000 años antes que los psicólogos comenzaran a descubrir estos teóricos del día de hoy, porque estamos hablando de los años 60, 50, comenzaron a descubrir estas verdades. Pero la Biblia lo había dicho 2000 años atrás. Qué interesante lo que es la Biblia. Y aún 4000 años atrás que la Biblia nos lo describe. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Luego dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, mira cómo la Biblia lo describe en esta forma. Es decir, la Biblia está diciendo cómo se engañan. Pero, ¿cómo? O sea, qué engañoso tienen ustedes el corazón. Y dice el versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos del robo y de injusticia. En otras palabras, el Señor le está diciendo, ustedes son como la cebolla. Van tapando todas las cosas, pero dentro está quedando lo podrido. ¿Saben que la historia de esta cebolla no la terminé completa, pero se la voy a terminar de decir ahorita en este momento? Dice que el sabio que estaba hablando sobre esta parte, cuando agarró la cebolla y la abrió para ver de lo que se estaba diciendo, cuando abrió la cebolla comenzó a llorar. De allí todos ustedes lloran cada vez que abren la cebolla, porque ven lo podrido y lo enrollado que tiene la vida oscura cada uno de nosotros. Así dice la cuestión. No es que yo lo estoy inventando, es un mito que se recorre así en esa forma, ¿no? Pero lo más interesante, todavía sigo insistiendo en lo que dice la Biblia. Pero dice así, ay de vosotros escribís fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Nosotros vemos esos grandes mausoleos, pero adentro, lo que está adentro, le aseguro que no hay buen perfume. Está podrido y dañado o vuelto de polvo. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, gusanos lo que hay allí. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La Biblia está hablando y está diciendo que el corazón es tan terrible que nos hace envolver las cosas y quedan oscuras en las tinieblas allá adentro. Y nosotros no nos mostramos como somos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos habla a nosotros de la manera, nos describe a nosotros cómo somos en realidad, la manera como la Biblia nos lo presenta. El versículo 29 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Cómo mataron a los profetas? Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matáis a vuestros profetas, dice las Escrituras. Y ellos dicen, si nosotros hubiésemos estado vivos en aquel momento, no hubiesen permitido que nuestros padres mataran a los profetas.
Ay, eran tan santos, que eran más santos que sus padres, de la manera como se estaban describiendo. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellas que mataron a los profetas. Versículo 32. Vosotros también llenad de medida de vuestros padres, serpiente, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he dicho, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y de quién estaba hablando Cristo cuando dice que Él mandaría a los profetas, a los sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificarías? ¿De quién hablaba? ¿No era del Cristo mismo? ¿Y no era el Cristo que les estaba hablando a ellos y no lo estaban recibiendo? De Él estaba hablando. Y una de las cosas muy importantes que la Biblia nos está diciendo, nos está indicando a lo que la Biblia se está refiriendo. La Biblia está diciendo que muchas veces nosotros negamos al Señor. No amamos a Dios de verdad. Por un lado decimos por la boca, decimos de cosas que nosotros haríamos. Pedro le dijo al Señor, Señor, yo nunca te negaría. Señor, yo entregaría mi vida por ti. Y luego 3 días después estaba negándolo. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. Mire, muchas veces nosotros decimos muchas cosas. Te amo, Señor. Pero de verdad amamos a Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, qué cosa grande dijo este hombre, este escriba, cuando le estaba diciendo al Señor. Verdad dicho, Señor. Oh maestro, lo llamó también maestro. No hay otra cosa más grande que el hombre pueda hacer. Y no hay otro fundamento más grande que el hombre pueda hacer, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Y él se estaba refiriendo en este sentido a Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento estaba allí y le pregunta pues en esta forma. Versículo 29, el Señor respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, oh Israel, el Señor Dios uno solo es. Y cuando le está hablando de que Dios es uno solo, Dios nos está demostrando sobre todas las cosas es que nuestra mirada solo tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Nuestra mirada, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nosotros no vivimos ni siquiera de lo que dicen algunos hermanos. No vivimos de lo que creen los hermanos. Nosotros no vivimos lo que creen las iglesias. Nosotros vivimos solamente ¿para quién? Para Dios. Y Él está diciendo una de las cosas muy especiales. Dios uno solo es. Dios no se compone por nosotros. Dios no está hecho porque nosotros existimos. Dios es y seguirá siendo y no depende de nosotros, de ninguno de nosotros. Así que el pasaje nos indica a nosotros a pensar. Hay muchos pasajes en la Escritura que nosotros podamos ver, pero una de las cosas muy importantes que nos hacen ver siempre es la fortaleza de saber de que creemos en un solo Dios, que creemos en un solo Dios. ¿Por qué tiene tanta influencia en verdad el hecho de que Dios sea uno solo? ¿Cuán a menudo pues piensas en este pasaje o que nosotros hablamos de este pasaje de la palabra de Dios, de que Dios es uno solo y que la primera cosa es que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que el amor hacia Dios debe ser lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra vida? Cuando el Señor habla de este primer mandamiento, nos está refiriendo el hecho de una entrega total. Y esa entrega pues tiene que ver en nuestra vida, lo primero que nosotros tenemos que ver en nosotros, en cada uno de nosotros. Para los israelitas, esto que estoy mencionando ahorita en este momento, este pasaje de la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, está basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y el versículo 5. Y dice así la palabra de Dios, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando está hablando de que Jehová uno es, no se está refiriendo solamente a la forma numérica, sino se está refiriendo especialmente el hecho de la entrega. Es decir, de lo que en verdad consideramos nosotros a Dios. Él es uno solo,
pero también a tu entrega, en la manera como tú lo reconoces, en la manera como tú lo aceptas, en la manera por la cual tú vives por Él, en la manera como tú sabes que Él es tu Dios verdadero y la manera como tú crees en ese Dios. Y los israelitas entonces hablan del Shema. El Shema para los judíos está aquí. La primera palabra que se introduce aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es el Shema. ¿Qué es el Shema? Tal vez usted nunca lo ha escuchado, pero se lo voy a explicar aquí en este momento. En los linternas de las puertas había como una fachada o como un retablo, y ahí estaba escrito: Jehová el Señor uno solo es. Y estaba escrito Deuteronomio capítulo 6, 4 y versículo 5. Y ellos lo escribían allí. Y todas las casas de los israelitas, eso es lo primero que estaba en la casa de los israelitas. Es decir, en otras palabras, eso es lo que nosotros creemos, que Jehová uno solo es. Y en eso dependía toda su fe, toda su creer, toda su creencia. Pero solamente muchas veces se quedaba en ese escrito. Ese era el escrito para ellos solamente. Pero no lo llevaban en su corazón. Solamente lo tenían en sus puertas. Pero cuando Dios habla a nosotros, está hablando para que nosotros podamos entonces creerle al Señor. Lo llamaban también filacterías, que eran los escritos que estaban allí, que era también en forma como de pergamino. A los lados estaban en una varilla y allí estaba recorrido y se estaba escrito todas estas cosas. Lo que ellos entonces creían, lo que ellos tenían su fe en el Señor. Esa es la confianza que ellos tenían. Pero nosotros, nuestra fe está puesta en el Señor. Nosotros podemos entender muchas cosas, pero lo principal es creer en ese Dios poderoso. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y eso es la primera cosa que él dice. No has oído, no has conocido, como hablando en nuestra profundidad de lo que nosotros somos. Y él dice, no has oído, no has conocido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. El Dios que nosotros hemos creído es un Dios que no se desanima. Es un Dios que no tiene frustraciones. Es un Dios que es poderoso. Es un Dios que no nos deja. Es un Dios que siempre está allí presente. Su presencia siempre está en medio de nosotros para que nosotros lo reconozcamos. Un cristiano es un amador de Dios. Y por eso que la Biblia dice, Jehová uno solo es. Él es a quien nosotros entregamos nuestra vida. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo insiste el pasaje para que nosotros lo podamos tener. Es decir, esa entrega total es la que todos nosotros debemos tener por el Señor. Dios, cuando la Biblia dice que Él es nuestro corazón y que nuestro corazón tiene que ser, es como en la fuente, el fundamento que debe estar en nuestro corazón, allí arraigado en cada uno de nosotros que lo podamos tener. Es un amor profundo que se manifiesta siempre en obediencia a nuestro Dios, porque cuando amamos a Dios hay obediencia. Cuando amamos a Dios es algo profundo que sale de nuestro ser, de nuestras vidas. Decía la esposa del presidente Roosevelt, hablando con uno de los filósofos de su tiempo, y ella le preguntaba a un hombre filósofo de aquel momento, la esposa del presidente Roosevelt, que ella decía que ella tenía un problema, porque muchas veces ella deseaba las cosas, las pensaba, tenía en su corazón muchas cosas de querer hacer, pero su mente le decía otra cosa. Y le preguntaba a ella, ¿a quién debo responder? ¿Al corazón o a la mente? ¿Y a quién cree usted que respondió él? Él le dice, nosotros debemos responder primeramente ¿a qué? Al corazón. ¿Y por qué Dios habla primeramente del corazón? Porque eso es lo primero que nosotros vamos a pensar, la respuesta que vamos a tener. Porque nosotros primeramente obedecemos el corazón. Es más, nosotros decimos que el corazón de Él emana toda la vida. La gente cree que según el corazón nosotros respondemos. Esto es para nosotros los latinos. Porque si usted le pregunta a un asiático, la cosa es diferente.
Cuando dice la Biblia, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿sabe qué? En la Biblia asiática no aparece el corazón, sino aparece el riñón. Amarás al Señor con todo tu riñón. Y aunque a usted le cause risa o cosas por el estilo, para ellos el centro de la vida de la persona, del ser, estaba en el riñón. Es el riñón. Para nosotros los latinos, que hemos sido influidos por el occidente, para nosotros es el corazón. Y nosotros lo vemos así, pero se traduce de acuerdo a lo que es el interés y el contexto de lo que está diciendo. Las traducciones, cuando hablamos de la Biblia, muchas veces no son traducciones, sino interpretaciones que nosotros sacamos de la Biblia. Y la Biblia mayormente, pues en este sentido, para poderla traer a nosotros, son traducciones. El Salmo 53, versículo 1 al versículo 4, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el necio. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. La Biblia dice, hermano, ¿cuál es el problema del pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema de los que dirigían al pueblo de Israel? ¿Sabe cuál es el problema? El corazón. Su corazón estaba apartado de Dios, su corazón era contenedor de pecado, su corazón era donde guardaban todos sus pecados, todos sus engaños, todas sus mentiras. Y ahí es donde nosotros fracasamos también con Dios, porque el problema de la vida de nosotros está allí. Y lo dice la palabra de Dios, que del corazón emana la vida. ¿Por qué? Porque allí donde nosotros guardamos todos nuestros rencores, todos nuestros odios, todos nuestros homicidios, todos nuestros engaños, todas nuestras infidelidades, allí están guardadas todas las cosas que nosotros tenemos cuando engañamos, cuando mentimos. Y la Biblia dice que de allí salen pues todos los homicidios, todas las formas de pecado que salen de nuestro corazón. Dios dice en otras palabras, tienes problema en tu corazón. Tu corazón tiene problema con Dios. El problema de la reconciliación del hombre con Dios está primeramente, ¿dónde? Aquí, de cosas que guardamos. A veces odiamos, repudiamos, rechazamos a personas en nuestras vidas y no nos damos cuenta. ¿Y cuál es el problema? Nuestro corazón. El corazón nos engaña, tu corazón no está bien con Dios y Dios está diciendo, hay que entender el hecho de poder comprender. Y la pregunta sería entonces, ¿estás bien con Dios? ¿Tu corazón está bien con Dios? Porque lo que Dios está hablando en realidad, está hablando sobre esta cosa. Dice en Proverbios capítulo 6, el versículo 18, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Todos nosotros maquinamos, pensamos desde el corazón de lo de que sentimos. Mucha gente me llega también a veces en la iglesia y me dice, pastor, de verdad, yo quiero asistir aquí a la iglesia, pero va a depender de lo que yo sienta en mi corazón, cómo me sienta aquí. Y yo le digo, ya estás mal, fuera de la voluntad de Dios. No es lo que tú sientas en tu corazón, es lo que Dios te quiere decir. Y allí te equivocas. Nosotros no podemos guardar un evangelio por lo que sentimos. El evangelio se vive en realidad de otra forma, y guardando la palabra de Dios, entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Y dice, los pies presurosos para correr al mar. Y ese es el corazón del hombre. Su corazón va presuroso a correr al mar. O sea, porque nunca están bien con Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes por qué tú eres infiel? Porque tu corazón está dañado. ¿Sabes por qué tu corazón miente? Porque tu corazón está dañado, apartado de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no le has entregado tu corazón a Dios. Y el Señor dice en su palabra, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Porque no ha habido una entrega de verdad frontal, verdadera, sincera, para decirle, Señor, mi corazón te pertenece.
Y este es el problema más grande que el ser humano tiene, el hecho de que no entrega su corazón a Dios. Y por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe? El corazón es el centro de la envidia. ¿Sabe? Este mundo que estamos viviendo, ¿sabe? Muchas cosas de estas cosas del mundo que estamos viviendo. Por ejemplo, si pensamos en el lesbianismo, la homosexualidad, ¿sabe dónde comienzan muchas de estas cosas? En la envidia. ¿Por qué comienzan en envidia? Porque comienzan en el rechazo. Y en el rechazo viene otra cosa que es muy importante. No te lo estoy diciendo yo, lo que dice la palabra, pero una cosa muy importante para los psicólogos que están acá. Busquen siempre esta parte, la Biblia se los dice, se los enseña. Y la primera cosa es que las personas comienzan a buscar a alguien que se parece a él o a ella. Y cuando comienzan a buscar aquellas cosas que ellos quisieran ser, comienzan con la envidia. Y luego entonces se enamoran, porque se acercan a aquella persona porque se les parece, porque se parece idéntica como son. Y así lo dicen, lo expresan. ¿Y sabe dónde comienza todo? En el engaño. Te dejaste engañar en el corazón. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y dice, ¿quién lo conoce? Es que nosotros no lo conocemos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos en verdad. Y la gente no tiene de verdad identidad de saber lo que la palabra de Dios dice. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con su boca dice, te alabo Dios, te glorifico Dios, aleluya, alabado, Shema, Shema, como ellos dicen también así en esta manera. Y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Está muy lejos de Dios. Sabes que en tu corazón sabes lo que hay. Tú sabes lo que está dentro de tu corazón. Tú sabes lo que ha guardado tu corazón. La Biblia dice entonces, y así lo señala la palabra de Dios en Isaías 29:13, y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Han repetido y repetido lo que los hombres le han enseñado, pero no hay nada en su corazón está vacío. ¿Y qué es lo importante? Que la palabra de Dios dice, mire, Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. El problema del hombre es que el corazón nos aparta de Dios porque nosotros deseamos otra cosa, porque nosotros queremos otra cosa. No queremos, ¿verdad?, en buscar de Dios. Nuestro corazón no está para honrar a Dios y ese es el problema que tenemos y no entendemos que nuestro corazón tenemos que enseñarlo, que nuestro corazón tenemos que doblegarlo para que sienta de verdad amor por Dios y es lo que Dios está diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con eso comienza primero. Es una entrega de corazón y lo que Dios está llamando nuestra atención. Efesios capítulo 4 versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Biblia dice que los corazones se vuelven insensibles, los corazones se vuelven duros, se vuelven amargados, se vuelven, mi hermano, que no quieren nada de verdad con Dios. Hay un refrán que muchas veces nosotros conocemos y que nos habla, ¿verdad? Corazones llenos, ¿cómo que dice el texto? Corazones ven, perdón, ojos ven, corazones no sienten, que así como dice, ¿no? Exactamente, mire lo que la Biblia, no es la Biblia, lo que la gente dice, pero mire lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Es que nosotros no dejamos que Dios gobierne nuestro corazón. Desde que entendamos que en verdad, que nosotros podamos entender que el corazón es la parte más importante, es lo que Dios quiere que nosotros resaltemos. El Salmo 101, versículo 5 dice, la palabra de Dios, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Pero mire la segunda parte. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Cuál es el problema del corazón? Que el corazón es altanero, que el corazón es rebelde, que el corazón es vanidoso. ¿Por qué? Porque el corazón se vuelve insensible. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Faraón le decía al pueblo que no lo iba a dejar salir. Y Dios endurecía el corazón de Faraón y Faraón decía, oh, váyanse. Y ya cuando estaban por salir, otra vez su corazón se endurecía y volvió otra vez. Y aunque él no quería, pero su corazón lo dominaba. Y principalmente el hecho de poder entender.
a veces pareciera como que nos hace falta como el hecho de primeramente entender un electrocardiograma, o no sé, un estudio más profundo ya que nos metan en una máquina. A mí me metieron en una máquina para poder saber si podía resistir el stent. Y cuando me metieron en la máquina me inyectaron un líquido, que ese líquido recorría todo el organismo y me hacían sentir como si fuera un infarto, pero todo manejado, controlado por ellos, ¿no? Entonces estimularon para producirme un infarto, pero ver también cómo estaba preparado mi corazón. Y allí en ese momento hicieron el estudio, entonces yo en la máquina, las personas, los médicos estaban allí, el enfermero manejando la máquina y la gente allí. Y yo con un tremendo infarto allí, produciéndome, para ver cómo estaba yo en mi corazón. Y yo veía la máquina también en el momento, miraba así para los lados para ver qué hacía la máquina, y la máquina hacía pum, 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 pum. Y veía que cada vez le introducía más líquido, entonces le decía, métele más. Y yo decía, ¿hasta cuándo? Y el corazón me hacía pam, 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 fuerte, más pam, 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 cada vez más fuerte, ¿no? Y yo veía esa parte ahí en ese momento, lo que estaba produciéndose. Y yo decía, ¿cuándo va a terminar esto mío? Pero después me dije, estoy en tus manos. Lo que vaya a suceder, te lo pongo en tus manos. Y sabe, le dije en ese momento, Señor, mi corazón es tuyo y mi vida es tuya. Me dejo en tus manos. Y sabe, mi hermano, muchas veces estamos así, estamos viviendo un impacto social, un impacto de todas las cosas que nos están sucediendo. Están llegando a nuestros corazones, a nuestras vidas, tantas cosas, tanto dolor, tanto odio que nos tenemos, y el corazón está pum, 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 pum. Y Dios como que está probando nuestro corazón, que nos está diciendo, que nos está hablando, pero nosotros somos duros, pero muy duros, y decimos que es el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que se necesitan, que Dios está llamándote, que Dios te está diciendo muchas cosas a tu corazón para usarte, pero tú estás duro, insensible, todavía estás allí duro de verdad y no quieres responderle al Señor. El Señor está hablando a nuestro corazón. Proverbios capítulo 21, versículo 12 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero dice la Biblia, pero Jehová pesa los corazones. ¿Saben, mi hermano? Cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y cuando te está diciendo Jehová uno solo es, te está diciendo, déjame tu corazón a mí. Te está hablando, de verdad, te está diciendo. Y te ha dicho es para que evalúes tu corazón. Todo este momento que hemos tenido aquí es para que tú evalúes lo que está dentro de ti, lo que tienes en tu corazón. ¿A quién valoras tú primeramente en tu vida? ¿A quién tienes tú primeramente en tu vida? Cuando Dios te está hablando, te está diciendo en realidad estoy haciendo un diagnóstico de tu corazón y tu corazón ha estado aquí palpitando como me hicieron a mí el examen. Aquí estoy, taca, 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 y cada vez se pone más fuerte. Pero es Dios tocando tu corazón para decirte, aquí estoy. Yo te estoy hablando a tu corazón. Yo quiero decirte a tu corazón hoy que me ames de todo corazón, que te entregues de todo corazón, que me digas, Señor, aquí está mi corazón, de verdad, yo te amo, Señor. Y yo quiero levantarme con las fuerzas tuyas. Yo quiero decirte, Señor, mi corazón es tuyo, te pertenece. Y eso es lo que Dios quiere que tú le entregues. Que tú le digas, Señor, mi corazón es tuyo, te pertenece. Ya no me resisto más. Una de las cosas más difíciles para Dios es tocar tu corazón duro, insensible, de lo que Él viene hablando, de lo que Él te viene diciendo. Pero hoy Dios quiere que tú le des una respuesta. Y Él quiere que tú le entregues tu corazón y le digas, Señor, mi corazón te pertenece, yo no resisto más. Hoy es el día de verdad que tú le puedas decir al Señor, mi corazón es tuyo, Señor. Y Él te lo está reclamando. Por eso te dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y es la respuesta, mi hermano, tuya. Es lo que tú tienes en tu corazón. Es lo que tú le puedes decir a Dios en este momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos dado un panorama de lo que es el corazón del hombre, de lo que es nuestro corazón. Nos has hecho, Señor, un diagnóstico en lo profundo, en lo íntimo de nuestro ser. Has mirado nuestro corazón y sabes lo que hay en nuestro corazón.
Y tal vez hay muchas cosas escondidas que no están bien delante de tu presencia. Hay muchas cosas, Señor, ocultas. Así como la cebolla que hemos envuelto y envuelto y envuelto y envuelto y estamos enrollados en lo más oscuro que tenemos allí en el corazón. Y hoy, Señor, tú lo quieres destapar. Tú quieres sacarlo podrido. Y no para hacer llorar a la gente, sino para que nosotros entendamos que tenemos que descubrirnos delante de tu presencia y que tú allí estás mirando lo que en verdad hay allí, en lo oscuro que tenemos allí, en lo envuelto que tenemos enrollado, en lo duro que hemos sido porque hemos puesto capa tras capa. Oh Señor, en este momento estamos en tu presencia y no hay nada que podemos ocultar. Tú estás aquí, Padre Santo, y entendemos que aún tu presencia llegue a lo más profundo nuestro. Abre los corazones, Señor, en este momento. Que haya una entrega total, que alguien pueda decir en este momento, Señor, entrego de verdad mi corazón. Hoy me has hablado con el arrepentimiento. Hoy me estás hablando ahora del corazón, que necesito entregar mi corazón ante tu presencia, porque tú dices en tu palabra de amarte a ti de verdad, porque tú eres el único, tú eres el verdadero, tú eres el único Dios. Y queremos decirte, Señor, te amamos. Señor, toca esos corazones para que lo puedas decir de corazón limpio, sin hipocresía, sino como este hombre que se acercó, como este escriba que se acercó, que abrió su corazón y preguntaba porque quería acercarse a ti. Señor, que hayan corazones sinceros en este momento que puedan expresarlo. Habla los corazones con tu Espíritu Santo. Mientras cada uno de nosotros oramos y clamamos a Dios y estamos con Dios, yo quiero hacer la oportunidad, darte la oportunidad que Dios toque tu corazón. ¿De verdad quieres entregar tu corazón y decirle, Señor, desde hoy mi corazón será para ti? Te amaré como dice tu palabra. Te amaré, Señor, con todo mi corazón, porque tú uno solo eres. Y mi corazón está dispuesto para ti, Señor. Levante su mano y dígalo aquí en este momento. Vamos a orar. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano y dígale, Señor, mi corazón te pertenece, es tuyo. Amén. ¿Alguien más? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios está tocando tu corazón. No seas duro, no seas como Faraón, no seas como esas personas que endurecieron su corazón. Dile, Señor, mi corazón está aquí delante de tu presencia. Tú sabes lo que hay allí. Y yo quiero, Señor, que tú me perdones. Yo quiero, Señor, que estar aquí en este momento y decirte a ti, mi corazón te ama, Señor, es tuyo, te pertenece. Levanta tu mano y díselo al Señor. Yo voy a orar por los que levantaron su mano, en el nombre del Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Y que la bendición y el poder y las fuerzas para levantarse, Señor, en este día, sea sobre cada una de estas personas que han levantado su mano delante de tu presencia. Que tú llenes su vida de gozo, de alegría, porque hay un nuevo despertar, porque hay una nueva alegría, porque este corazón ahora estará lleno del poder de la gloria de ti, Señor. Porque ese corazón se ha abierto para ti. Pedimos tu bendición y que tú, Señor, llenes estos corazones de mucho amor, de mucho gozo y mucha constancia, firmeza para seguir adelante. Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Las personas que han levantado su mano, estamos dispuestos y queremos, y en verdad mi persona también, de tener la disponibilidad de poderles darle también algunos talleres de discipulado para que crezca conforme a la palabra de Dios, para que usted disponga su tiempo también. Yo hoy pongo mi tiempo. Yo necesito mucho tiempo también en mi vida, pero necesito más tiempo para dedicarle a aquellas personas que quieren crecer en el Señor. Así que usted me llega y con mucho gusto yo le daré algunas clases. Tengo algunas personas que estoy visitando, tengo algunas personas que estoy yendo ya para estar enseñando los días martes y los días jueves. El martes tengo 2 grupos y el jueves tengo otro grupo. Pero si otro grupo también, el Señor, yo estoy dispuesto también a hacerlo, porque la principal cosa es que yo quiero que usted crezca en el Señor,
que sea fortalecido. Dios está empeñado en levantar una iglesia fuerte, maravillosa, poderosa, pero que le honre al Señor. Ese es lo principal. Con corazones dispuestos, que honren al Dios Padre Celestial, que estén acá dando sus dones, sus talentos en santidad al Señor. Así que, mi hermano, y los hermanos que tienen tiempo en el Evangelio, de verdad necesito una compañía que esté conmigo, de hermanos que discipulen conmigo, de hermanos que dispongan también su corazón. Y si usted viene también así en esta manera, quiero decirle, mi deseo también es prepararlo para que usted prepare a otras personas. Y eso es lo que dice las Escrituras. La Biblia nos habla a nosotros sobre eso, de ir y hacer discípulos. Ese es el trabajo principal. Ahí está la visión y ahí está la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, predicar la palabra de Dios, discipularla, entrenarla, capacitarla. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Que sean personas que honren a Dios, que glorifiquen el nombre de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es su misión como iglesia. Y si usted se vino a esta iglesia, déjeme decirle, su trabajo principal en esta iglesia es cumplir esa misión. Si usted no lo está haciendo, déjeme decirle, está fallándole a Dios y su corazón necesita de ese Dios maravilloso. Porque ese es el trabajo principal de lo que es la iglesia. Y esta iglesia tiene esa misión y la iglesia del Señor, esa es la misión del Señor, Padre Celestial. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.